Vuelve el cerdo arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Hoy vamos a explorar uno de los mayores fenómenos de la televisión en español, El Chavo del Ocho. Esta serie de comedia que comenzó a transmitirse desde 1973 se convirtió en un ícono en toda Latinoamérica y sorprendentemente se mantuvo en el aire hasta 2020 en México. Pero, ¿cómo nació este fenómeno? Para responder esta pregunta, primero conoceremos a su creador, Roberto Gómez Bolaños, así como los personajes que hicieron famosa esta serie y algunas de sus frases más memorables. No olvides que puedes descargar la transcripción gratuita de este video en el link en la descripción. Ahora sí, comencemos. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una serie televisiva de comedia que fue muy popular en varios países de Latinoamérica. Se comenzó a transmitir en 1973 y al menos en México dejó de transmitirse en el 2020. La serie trata de las aventuras de un niño huérfano apodado El Chavo en la vecindad en la que vivía. Una vecindad es un conjunto de viviendas independientes que comparten un mismo patio. Entre las aventuras del Chavo participaban varios de sus vecinos: la Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, Don Ramón, Doña Clotilde, el señor Barriga y el profesor Girafales. Habían algunos otros personajes ocasionales, pero los que acabo de mencionar eran los personajes recurrentes. El Chavo del Ocho solía meterse en un barril que se encontraba en uno de los patios de la vecindad. Y aunque muchos creíamos que vivía ahí, se dice que en realidad vivía en el departamento número 8. De ahí el nombre de la serie, El Chavo del Ocho. Aunque también se dice que la serie se llamó así porque comenzó a transmitirse por el Canal 8. Esta serie fue muy aceptada por el público hispanohablante, ya que era un programa familiar que mostraba situaciones con las que muchos nos podemos identificar, independientemente de nuestra edad o nacionalidad. Pero, ¿cómo surgió esta serie? Bueno, para indagar sobre este tema, te hablaré un poco sobre su creador, Roberto Gómez Bolaños. El actor, escritor, productor, director y comediante Roberto Gómez Bolaños fue el creador de El Chavo del Ocho y también fue quien protagonizó la serie. Roberto Gómez Bolaños comenzó su carrera en los años 50, después de haber dejado de lado sus estudios de ingeniería mecánica para dedicarse de lleno a su labor como guionista. Chespirito y El Chapulín fueron otros programas muy conocidos creados por Roberto Bolaños. De hecho, él mismo se puso como apodo El Chespirito. Otros personajes que creó fueron el Chompiras, el Peterete, el Doctor Chapatín, Vicente Champón y Chaparrón Bonaparte. Se dice que le gustaba usar el sonido CH, ya que muchas groserías mexicanas contienen este sonido. Y hablando de personajes, veamos cuáles son los personajes de la serie. Algo que mencionar de los personajes es que todos fueron interpretados por adultos, incluso los personajes de niños. Roberto Bolaños mencionó que esto fue a propósito. Esta fue una característica distintiva de la serie y probablemente
parte de su éxito. Entre los personajes del Chavo del Ocho se encontraba la Chilindrina, la hija de Don Ramón, una niña traviesa y berrinchuda que estaba enamorada del Chavo. Su nombre se inspira en las pecas que tiene el personaje en su rostro. Las chilindrinas son un tipo de pan en México que están espolvoreados en azúcar. Los granos de azúcar podrían parecerse a las pecas de la chilindrina. Federico, mejor conocido como Kiko, es el hijo de Doña Florinda. Se cree que su papá era marinero y por eso siempre lleva puesto un traje tipo marinero. Kiko es un niño de 9 años, algo presumido y envidioso, por lo que suele tener problemas con los otros niños de la vecindad. Don Ramón. Don Ramón es el papá de la chilindrina. Se caracteriza por siempre estar escondiéndose del señor Barriga, ya que le debe la renta. Se cree que le debe la renta de 14 meses. Doña Florinda es la mamá de Kiko. Siempre anda de mandil y con rulos en la cabeza. Algunos la describen como soberbia y altanera. Tiene un romance con el profesor Girafales. El profesor Girafales es el profesor de los niños de la vecindad. Suele ir a visitar de vez en cuando a Doña Florinda, con quien tiene un romance. Algunos niños se burlan de su estatura, ya que es muy alto. Doña Clotilde, también conocida como la bruja del 71, ya que en uno de los capítulos se le muestra teniendo una sesión espiritista. Además, vive en el departamento número 71. Está enamorada de Don Ramón, pero él no la corresponde. Y finalmente, el protagonista, el Chavo, protagonizado por su creador, Roberto Bolaños. Es el niño huérfano de la vecindad. Se dice que fue abandonado por sus padres, por lo que terminó en un orfanato. Pero por el maltrato que tenía ahí, se escapó y logró llegar a la vecindad. Es un niño de 8 años muy travieso que le gusta observar y convivir con sus vecinos. Frases famosas de la serie. Y algunas frases de esta famosa serie son: ¡Eso, eso, eso! Cuando el Chavo del Ocho no encontraba las palabras para dar una explicación, pero alguien más lo hacía, entonces él respondía así: es que no me tienen paciencia. Cuando era regañado por algo que no hacía bien, el Chavo usaba esta frase: bueno, pero no se enoje. Esta frase la usaba el Chavo cuando los adultos estaban muy molestos con él. Pues al cabo que ni quería. El Chavo del Ocho usaba esta frase cuando se sentía excluido o cuando Kiko no le compartía de su torta de jamón. Fue sin querer queriendo. Cuando algo salía mal en alguna de sus travesuras, el Chavo usaba esta icónica frase que refleja inocencia y malicia a la vez. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Esta frase era de Don Ramón. La usaba cuando alguna de las travesuras del Chavo había terminado mal. Hay muchas más frases que podemos recordar de esta serie. Una serie que sin duda dejó huella en muchos espectadores de Latinoamérica y el mundo. Esta serie fue doblada a más de 50 idiomas e impactó alrededor de 350 millones de espectadores tan solo en el año de 1975. La serie fue muy querida porque nos mostraba varios matices del comportamiento en comunidad, desde la envidia, la presunción, el egoísmo, el juicio sobre otros, hasta la búsqueda del bien común, la empatía, la solidaridad, la paciencia
y algunos otros valores del día a día. Además, esta serie inspiró la serie animada con el mismo nombre que se transmitió desde el 2006. ¿Y tú también viste El Chavo del Ocho? ¿Recuerdas alguna de sus frases icónicas? Si no la has visto, te recomiendo verla para mejorar tu español. Y si la viste, cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te gustó del Chavo del Ocho?